Tiempo de noticias económicas, un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez, comenzamos este recorrido en Impacto Económico con titulares. En Uruguay, el expresidente Felipe Mujica defendió la aplicación de una renta básica para sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. La propuesta contrasta con los recortes del actual gobierno de Luis Lacalle Pou. En breve, más detalles. En contexto, revisamos datos sobre la economía del Reino Unido, que sufrió en el segundo trimestre una caída récord de 20,4%, empujada por la pandemia del coronavirus. Y en Francia, una fuerte sequía afecta la producción agrícola del país, situación que complica aún más las exportaciones francesas de este año. En Economía 360, vamos con los detalles. Así comenzamos este recorrido en Uruguay. El expresidente de esta nación, Pepe Mujica, defendió la necesidad de una renta básica para los sectores más golpeados a nivel económico por la pandemia del coronavirus. El expresidente sostuvo que muchos trabajadores contrapropistas que viven en la calle hay que socorrerlos porque no es solo una cuestión social, sino de tonificar la economía para que no se caiga del todo. Contrastó la propuesta de la renta básica con el concepto de recortes impulsado por el actual ejecutivo uruguayo destinado a afectar salarios de los trabajadores y las jubilaciones. La renta básica emergente cuenta con el apoyo de la Central Sindical, PIT-CNT, y decenas de organizaciones agrupadas en la Intersocial. Mujica también criticó al sector empresarial por mantener una mentalidad rentista y especulativa. Afirmó que en el extranjero hay 24.000 millones de dólares que le pertenecen a los uruguayos. Vamos a Chile. Un 46% de personas que mantienen deudas reciben un total de hasta 5 llamadas diarias por parte de sus acreedores. En esta nación del sur del continente hay actualmente 5 millones de personas con morosidad financiera, con proyección a crecer a 6 millones debido a la pandemia del coronavirus. Asimismo, la población con sobreendeudamiento es de aproximadamente 10 millones de personas. De manera también similar, el 91% de personas encuestadas creen que prácticas de llamarlas a diario son abusivas y que representan una presión excesiva. Según Chile Deudas, el 83% de los participantes no han denunciado la negativa situación frente a entidades como el CERNAC. Solamente el 2,5% concretó una demanda al respecto, mientras que el 14,5% restante está evaluando una acción de este tipo. Toda esta información que sale precisamente de una encuesta nacional. Seguimos en Chile. El gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció un plan de obras públicas por un monto de 34.000 millones de dólares. Se trata de un plan para que contemplen 2.544 proyectos de infraestructura que busca impulsar la economía afectada por la pandemia. Asimismo, el objetivo, según el gobierno, es recuperar 1,8 millones de empleos perdidos, 700.000 trabajadores suspendidos. De un total de recursos, más de 24.500 millones de dólares corresponderían a incentivos a la inversión privada y 9.360 millones los pondrían en ministerios de obras. Según el gobierno del presidente Piñera, se contempla además la construcción de 7.500 kilómetros de caminos, 150 puentes en todo el país, centros de salud, museos, teatros, bibliotecas municipales, centros de mayores y comisarías. También habrá inversión en obras de riego y de capacitación de agua potable, de mantenimiento, de ampliación de aeropuertos, también como soluciones habitacionales. Sin embargo, la gente sigue exigiendo una renta básica universal. Estados Unidos y la Unión Europea se oponen al nuevo etiquetado de alimentos en México. ¿De qué se trata esta normativa mexicana? Vamos a revisarlo a través del portal Sputnik.
La nueva normativa establece que alimentos procesados y bebidas no alcohólicas deberán presentar un etiquetado en la parte delantera en el que indique los altos contenidos de azúcares, grasa, sodio, cafeína, calorías, para que las personas sepan qué tan dañinos son para la salud de los productos que consumen. Sin embargo, esto no parece interesarle a las compañías de alimentos más grandes, las cuales se sitúan sobre todo en Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Suiza, pues han pedido a México que el etiquetado no se inicie en octubre como se tiene planteado. Las empresas prevén que con las advertencias colocadas en los alimentos y bebidas, el consumo de este tipo de productos disminuiría. Vamos ahora a Argentina. El gobierno del presidente Fernández presentó una propuesta de reestructuración de deuda pública ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, una situación valorada en 66.137 millones de dólares. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía resaltó que Argentina revisó los términos y condiciones de la invitación, principalmente para establecer las fechas del pago de capital e interés sobre nuevos bonos en el 9 de enero y el 9 de julio, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año pertinente. Asimismo, el gobierno precisó que la revisión tuvo lugar para enmendar las fechas de pago de capital de nuevos bonos a ser entregados como compensación por intereses devengados y como compensación también por consentimiento adicional. Así nos vamos a la primera pausa. Al volver en contexto les hablamos de Reino Unido, de esta nación europea. La economía de este país resiente los efectos de la pandemia del coronavirus. ¿En que nos enfocamos? Un registro de caída del 20,4% en el primer trimestre del año. Los datos de la recesión técnica son uno de los más bajos registrados para un trimestre desde el año 1995. Es además importante tener en cuenta una consecuencia del negacionismo inicial del primer ministro Boris Johnson sobre la pandemia. Pausa y volvemos con esto y más aquí en Impacto Económico. Así volvemos, como les adelantábamos en la pausa. La economía de Reino Unido sufrió en el segundo trimestre de la caída récord del 20,4% y recesión registrada en los 6 primeros meses del año. En este contexto es histórica. Sobre esto habló el canciller británico, quien dijo que el panorama del empleo en Reino Unido era difícil, con cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, y se espera que muchos más desaparezcan a raíz de la pandemia del coronavirus. El panorama del empleo, como dije, es difícil. Cientos de miles de personas ya han perdido sus trabajos. Muchos más lo harán. Eso es increíblemente triste y por eso es que es tan importante que nos concentremos en tratar de ayudar a esas personas. Por eso esbozamos nuestro plan de empleos en julio para apoyar, proteger y crear empleos en todo el Reino Unido. Y ya sea a través del bono de retención de empleo, ya sea a través de iniciativas como Comer Fuera para ayudarnos, o el programa Kickstart para jóvenes, o un nuevo incentivo para el aprendizaje. Quiero brindar a la gente nuevas oportunidades. Esa es una pregunta muy justa, y cuando la miro, creo que la explicación principal es la composición de nuestra economía, que las actividades sociales, por ejemplo, salir a comer, ir al cine o de compras. Este tipo de actividades de las cosas comprenden una parte mucho mayor de nuestra economía que la de la mayoría de nuestros países comparativos europeos. Por lo tanto, en una situación en la que literalmente ha cerrado todas estas industrias durante casi 3 meses, durante un largo periodo de tiempo, lamentablemente tendrá un impacto enorme en nuestra economía. Según el Instituto Nacional de Estadística, que publicó las cifras este miércoles, se trata de la primera recesión técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto, desde la crisis financiera de 2009. Según el ONS, por sus siglas, la contracción que comenzó a sentirse en marzo fue especialmente difícil en abril, cuando la población estuvo totalmente confinada, pues la actividad económica se paralizó totalmente. Con una caída del 20,4%,
Reino Unido registró el peor comportamiento de Europa en el segundo trimestre de este año, por delante de España, cuya caída fue de 18,5%. Sumando los primeros trimestres, el organismo reveló que el retroceso de la economía británica llega al 22,1%, una cifra algo menor que la registrada en España de 22,7%, pero el doble que la de Estados Unidos de 10,6% en ese mismo periodo. Estos datos ponen en evidencia la peor recesión de la economía británica desde que la ONS comenzó a realizar los cálculos oficiales trimestrales en 1951. Refleja las restricciones de viajes y actividades desde la entrada en vigor del confinamiento en el país, el 23 de marzo, cuya duración fue mayor que en la mayoría de los países europeos, puesto que no se logró controlar la pandemia. La recesión está causando ya enormes daños sociales, con una disminución de 730.000 personas empleadas entre marzo y julio de este año, según cifras publicadas el pasado lunes. No pasa casi ningún día sin que se anuncien nuevas supresiones de puestos de trabajo en empresas que están preocupadas por la finalización del programa de desempleo parcial, prevista en octubre próximo. Para todo 2020, el Banco de Inglaterra prevé una caída de 9,5% del Producto Interno Bruto y una recuperación lenta para 2021. Los estadísticos atribuyeron este retroceso del segundo trimestre de Reino Unido a una caída del 20% de la producción, particularmente en abril. Reino Unido, que tiene el mayor número de muertos en Europa por el coronavirus, parece estar pagando un precio más alto por cerrar más tarde que sus vecinos continentales, como por ejemplo España o Italia. La economía británica también depende del sector de servicios más afectados de otros países europeos. En medio de este escenario tan sombrío, la mayoría de pequeñas empresas están muy preocupadas por la recesión récord que golpea la economía británica. Estamos muy preocupados por el futuro. Nos preocupa que una segunda ola del coronavirus nos golpee, especialmente con la llegada de la Navidad. No estamos seguros de si comprometernos con las existencias para la Navidad o no, porque no queremos estar estancados. Pero al mismo tiempo, si resulta que está ocupado, no queremos perder ventas, por lo que es un momento muy incierto. Despedimos a todo nuestro personal durante el encierro. Muchos de ellos decidieron no regresar. Se habían ido de Londres durante el encierro y por diversas razones decidieron no regresar, por lo que una vez que las tiendas reabrieron, estaban bastante ocupadas, más ocupadas de los que esperábamos, y nos sorprendió no tener suficiente personal. Este es sin duda el rostro de todas estas cifras que les hemos presentado. Así nos vamos a la segunda última pausa en el impacto económico. A la vuelta, en nuestra economía 360 revisamos cómo la sequía en Francia afecta a la agricultura. ¿Cuáles son los productos más perjudicados? Les contamos al volver. Volvemos. Francia sufre desde la primavera una de las sequías más fuertes de las últimas décadas, agravada por una ola de calor con negativas consecuencias para la agricultura, sector que tendría una baja en su producción. Vamos a revisar esto. El Servicio Meteorológico de Francia explica que la escasez de lluvias en el país se arrastra desde la primavera, en particular desde el mes de abril, afectando a las zonas del noreste del Valle del Loira y del suroeste francés. Asimismo, la situación se ha agravado a comienzos de agosto por una ola de calor que ha dejado graves consecuencias para la agricultura. En ese contexto, según el gabinete Agritel, la cosecha de trigo blando este año se va a limitar a 29,22 millones de toneladas, lo que significa la tercera más baja en 25 años y un 26% de caída respecto a 2019. Dichos resultados afectarán las exportaciones de Francia, que acostumbra a vender al extranjero la mitad de su trigo, una aportación importante para limitar su déficit comercial, pero debido a la sequía, este año
año solo podrá vender unas 13 millones de toneladas frente a los 21 millones del año pasado. Miembros de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas señalan que la sequía va a causar también una caída fuerte en la producción de remolacha azucarera y de maíz y bajará las reservas de hierba que los ganaderos esperaban guardar para el invierno y que ahora tendrá que ser sustituida por piensos. Asimismo, consideran que hacen falta políticas más estructurales para hacer frente a un fenómeno recurrente como las sequías y muy en particular embalses para el riego. Vamos a otra latitud. La economía de Israel registró una caída histórica en el segundo trimestre de este año. Un nuevo informe de la Oficina Central de Estadística de Israel revela que el Producto Interno Bruto del país marcó una baja de 28,7% entre abril y junio pasado. La peor cifra en los últimos 40 años. La contracción se debe al confinamiento que el gobierno decretó para detener la propagación del coronavirus, medida que afectó la actividad comercial, turística e industrial del país. Asimismo, los datos del ente estadístico confirman que Israel ha entrado en una recesión técnica, ya que en el primer trimestre del año el PIB se desplomó en un 6,8%. De otra parte, la caída del consumo en el segundo trimestre fue de un 43,4%, particularmente en la industria del turismo, donde la baja alcanzó un 79,5%. La sureña ciudad de Shenzhen, apodada como la Silicon Valley de China, se convirtió en la primera del país en ofrecer servicios masivos con la conexión de la quinta generación, la 5G, que tras complementar la infraestructura de la red inalámbrica, pues es una realidad. El alcalde Chen Rugi explicó que la urbe cuenta ahora con más de 46.000 estaciones base para soportar un despliegue a gran escala del novedoso sistema. La firma Huawei, asentada en Shenzhen, es el principal proveedor de equipos necesarios para el proceso. En China se prevé que el uso comercial de la 5G acelere el crecimiento económico sostenible y en el periodo 2020-2025 genere altísimos ingresos con valor añadido. Pero actualmente la red inalámbrica es motivo de una fuerte campaña de Estados Unidos contra China y corporaciones como Huawei y ZTE, pues el mercado se volvió más competitivo para las empresas con aspiraciones de adjudicarse contratos en esas esferas. Vamos ahora a Tailandia, país en el que la economía ha experimentado el mayor declive económico en más de 2 décadas. Según la oficina del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social de Tailandia, el Producto Interno Bruto del país disminuyó un 12,2% en comparación con el año anterior. Esto significa el descenso más fuerte de la crisis financiera asiática de 1998. Asimismo, el ente estadístico oficial señaló que las exportaciones registraron un descenso del 17,8%. Mientras que el turismo, otro de los sectores claves del país asiático, también ha sufrido una dura contracción. Esta es del 50,2% a raíz del cierre de las fronteras a visitantes extranjeros debido a la pandemia del coronavirus. En medio de un complejo panorama, veamos lo que ha hecho Indonesia. Destina 24.000 millones de dólares para estímulo económico el próximo año. Así titula el portal web Vietnam Plus. El gobierno indonesio concederá más de 24.000 millones de dólares a programa de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, la recuperación económica, fortalecimiento del sistema de atención de salud en el año venidero. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se comprometió a impulsar los paquetes de estímulo económico hasta el 2021, incluido programas de subsidios sociales, de asistencia a empresas, también la flexibilidad fiscal para respaldar la agenda gubernamental. Con anterioridad, el gobierno de Indonesia decidió conceder cerca de 46.890 millones de dólares a paquetes de estímulo económico este año con el propósito de recuperar la economía fuertemente golpeada por la pandemia. Vamos ahora a Estados Unidos. El gobierno del presidente Trump aprobó un plan para abrir un refugio nacional de vida silvestre del Ártico en Alaska a la exploración y explotación de petróleo, una medida que grupos medioambientales describen como un ataque a la población indígena, a la flora, a la fauna de esta región. La decisión anunciada por el Departamento del Interior podría conducir a la adjudicación de concesiones antes de fin de año en todo el refugio de vida silvestre que cubre 631.800 hectáreas y es habitado
hábitat de especies como los osos polares y los caribús. El anuncio de la administración Trump es rechazado por Lena Moffitt, directora de la campaña de Sierra Club, quien anunció que impugnará la decisión en tribunales de justicia. Asimismo, una encuesta llevada a cabo en abril por la Universidad de George Mason y Yale encontró que el 67% de los votantes registrados en la región afectada se opone a la perforación petrolera. Además, en el último año, 5 de los 6 grandes bancos de Estados Unidos, entre ellos están Goldman Sachs, Wells Fargo y Morgan Stanley, han reconocido que las explotaciones en el Ártico son una mala inversión. A punto de finalizar, revisamos indicadores petroleros del día, cierre de esta jornada de lunes, comenzando la semana. Barril de petróleo intermedio Texas WTI marca $42,78 el barril, a alza con unos 0,77 centavos de dólar. Barril de Brent de referencia en Europa se ubica en $45,26 el barril, sube unos 0,46 centavos de dólar. Y el crudo OPEP se ubica en $44,62 con una baja del 0,72 centavos de dólar. Así ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Como siempre es un placer acompañarles. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.